Ok, se está grabando la reunión. Entonces, comunicarles que las, las consultas las vamos a hacer por el chat, dado que la cantidad de estudiantes que están participando es bastante. Entonces no podemos estar abriendo micrófonos y cerrando micrófonos para que la gente no se abuse con el tiempo de consulta. Entonces lo vamos haciendo por el chat. Para que Leo lo considere también. Ya viste que tenemos ahorita 90 personas, ahí va subiendo, Leo. Ok, sí, claro, un montón. Desde ahora en adelante, Leo, te cuento, para que sepas, porque no estabas informado, se va a pasar eh, un formulario para que la gente marque su asistencia, Ok, para, para efectos de poder cumplir con los objetivos de la actividad y que la gente pueda demostrar que asistió a la actividad porque no estábamos contando con una asistencia como la que queríamos. ok, Y es importante tener ese tipo de discusión presente, ¿verdad? Entonces, la idea de que la gente venga y disfrute el espacio es que puedan tener una discusión. Para hoy nos corresponde la charla de fracturas, no se había corregido ahí en la página porque fue una solicitud de las demás universidades públicas porque estas charlas están abiertas a las 5 universidades y entonces se había cambiado con la charla de fisiología del ejercicio, ok, que esa la dimos la semana pasada. ok, Entonces, en el transcurso de la charla, muchachos, yo voy a poner en el chat y les voy a avisar. Le pido la palabra a Leo un segundo para decirles que estoy subiendo el formulario de asistencia para que lo llenen y puedan estar claros, ¿verdad? Con su asistencia. Es muy probable que se vuelva a pasar como una segunda vez el formulario, porque para garantizar la asistencia no es fijo, pero puede ser que se pase otra vez. Entonces, les agradecemos su participación, como les dije, mediante el chat y bueno, dejamos ahora en nuestro compañero Leo, que es un experto en emergencias médicas, para quien no lo conoce, es paramédico. Leo trabaja con la empresa de emergencias médicas y es de las personas que anda montada siempre en la ambulancia y anda recibiendo gente con diferentes situaciones de salud. Entonces, él es una persona que tiene mucha experiencia, además de que nos ha acompañado un montón de veces a nosotros en nuestras jornadas de universitarios y nos ha colaborado mucho en diferentes momentos. Entonces, Leo, toda tuya la charla y yo estoy atento para ok. cualquier consulta de camino, ¿ok? Perfecto, sí, aquí por alguna razón cuando pongo, creo que es como la computadora es Mac y hice la presentación en PowerPoint, entonces no me permite extender la presentación, sino solo duplicar la pantalla. Entonces de ahí tengo que quitarlos acá de la vista para poder presentar No ahí. te Entonces preocupes. ahí vos me estás avisando, Jonathan. Solo veo aquí el chat nada más, pero si lo abro, de ahí todos lo verían ahí. No, yo voy a estarlo viendo. Yo Perfecto. tengo acceso a él. Perfecto, perfecto. Ok. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquitito sobre fracturas durante este tiempo. Em, Siempre en el entendido, pues, que esto es una ayuda que nos permitiría enfrentar alguna situación en nuestra vida diaria o en nuestras jornadas, pues, de voluntariado. Entonces, saber cómo identificar, saber qué podemos hacer, saber cómo podemos ayudar en diferentes situaciones, que es el temario de cada charla. En esta parte concreta, pues corresponde a fracturas, como a fracturas propiamente dichas. Vamos a ver dónde paso, aquí. En total, vamos a tener 206 huesos en el cuerpo humano. Depende de los autores ahí que busquen o los libros que busquen, un poco más, poco menos, pero realmente son 206 huesos que podemos clasificar de diferentes maneras. En este ejemplo, o esto es un hueso largo, por dar un ejemplo, un hueso largo con sus diferentes partes o características. Tenemos líneas de crecimiento, tenemos un tejido óseo que va en la parte interna,
tenemos un tejido que se llama tejido óseo esponjoso, tenemos un tejido óseo compacto que va en la parte externa. Esto, se me perdió la presentación aquí. Esto debe ir en una proporción adecuada. En los chiquillos es probable que el tejido óseo sea mayor o predomine la cantidad de tejido óseo con respecto al adulto, que el tejido óseo esponjoso va a predominar en el niño con respecto al adulto, que va a predominar el tejido óseo compacto. Por eso uno ve que un chiquillo se cae, el brazo se le hace hacia atrás y pues regresa a su posición y uno cree que no ha pasado nada, que no se vio nada. Eso es porque realmente puede que el hueso sea un poco más maleable, no por eso signifique que no tenga una lesión ósea. También, si este tejido óseo esponjoso en la edad adulta comienza a ser, digamos, como de unas cavidades muy grandotas, eso es lo que se conoce, por llamarlo de alguna manera, y afecta la densidad ósea, entonces se conoce como osteoporosis, ¿verdad? Cuando vemos este tejido óseo, pues, de unas trabéculas muy, muy amplias, y ahorita vamos a ver en la siguiente imagen más o menos. Entonces eso es lo que se conoce como osteoporosis. Hay diferentes causas y esto nos puede hacer que seamos un poco más frágiles y tener algún tipo de fracturas que se llaman fracturas patológicas, o sea, personas que tienen alguna complejidad o alguna patología en los huesos, y que con algo muy poco como levantarse a poner un pantalón se fracturaron el fémur, la cadera o algo así. O también de pues, personas que tienen algún tipo de tumor óseo, entonces que por una muy baja energía se produzca una fractura. Eso se le conoce como fracturas patológicas. Entonces, bueno, ahí vemos otras partes como una cavidad medular, donde está este tejido óseo esponjoso. Hay una cavidad que ahí tiene una función muy, muy importante. Entonces, dentro de las funciones de los huesos en el cuerpo humano, mira, aquí esto está mala la ortografía ahí, se me fue una C en lugar de una E. Dentro de las Qué funciones, pena. sí, sí, qué vergüenza. Dentro de las funciones de los huesos en el cuerpo humano está definitivamente locomoción, ¿verdad? Y sin los huesos seríamos como una masa casi que, podríamos decir, gelatinosa, no tendríamos la forma que tenemos. Y de los huesos tiran los músculos para poder movernos dentro de todo el campo que nos podemos mover, ya sea para desplazarnos de un lado a otro o para, por ejemplo, danza o lo que podemos mover. También otra de las funciones del hueso es protección, ¿verdad? Vimos en las charlas pasadas con respecto a trauma craneoencefálico, entonces vimos lo que nos protege, el sistema nervioso central, entonces cráneo y médula espinal nos protegen lo que es el sistema nervioso central, la cavidad torácica nos protege corazón, pulmones, grandes vasos sanguíneos. Tenemos realmente o sea, nos da realmente protección, y hay una función también muy importante, casi desconocida, que es precisamente la hematopoiesis. Creo que aquí no se ve bien porque Sí, sí. tapa esta parte aquí. No, sí se ve Entonces, bien todo, se ve perfecto. bueno, súper bien. Entonces acá tenemos hematopoiesis. Esto es una filmina de un libro de hematología, para ilustrar desde antes, desde la edad gestacional, desde el mes 1, en donde se produce la sangre en nuestro organismo. Entonces, sangre y otros componentes. Hematopoiesis es el término que hace referencia hacia la formación de los elementos formes de la sangre. Entonces, la sangre está compuesta por 3 elementos principales, que serían glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y que nadan en un medio acuoso que es el plasma sanguíneo. Así como principalmente también hay disuelto un montón de minerales y un montón de cosas, ¿verdad? Pero grosso modo podríamos decir de esos 3 elementos. Entonces, hematopoiesis hace referencia o es el término que hace referencia hacia la producción de esos 3 elementos formes o esos elementos formes de la sangre. Entonces, en la edad gestacional, desde el mes 1 hasta el nacimiento, el hígado principalmente es quien produce nuestra sangre. Cuando nacemos, en el momento del nacimiento, ya el hígado no va a cumplir esa función.
a raíz de todo este cambio es que se viene que los chiquillos puedan ponerse un poquitito amarillillos y cosas así. Es un poco complejo ahí de explicar, digamos, corto, pero por una situación de esas es que suceden estas cosas. A partir de ese momento, la médula ósea es la que toma el lugar. Aquí ustedes ven donde a partir del mes 2 la médula ósea va hacia arriba en ser la responsable de producir las células sanguíneas, tanto glóbulos blancos como glóbulos rojos como plaquetas. Cuando nacemos es el momento en el que está más alto, o sea, ya la médula ósea es la principal, la principal responsable de producir los elementos formes de la sangre. Eso sí, en diferentes huesos importantes, ¿verdad? Entonces vemos la tibia es el hueso, la espinilla, ¿verdad? Llamada la espinilla, ahí, el que está en la pierna al frente, el que duele pegar en la cama. El fémur, que es el hueso en el muslo, ¿verdad? Estos van cayendo hasta que a los 30 años ya definitivamente ni fémur ni tibia son productores de formes. Las vértebras siempre van a ser productores, la médula ósea de las vértebras van a ser productores de elementos formes, esternón y costillas son los principales productores de sangre en nuestro organismo, en la edad adulta, que ahí sigue ahí hasta los 50 años más o menos. Esto es algo que muchos desconocemos, ¿verdad? Entonces es importante pues porque de un hueso dañado puede originar alguna alteración en de esta producción. Ok. Entonces aquí vemos una imagen, lo que les decía. Esto es un hueso, un corte de un hueso largo. Ustedes ven el cuadrito también de, Jonathan, ¿se ve el cuadrito también del resumen del Zoom o no? Solo lo veo yo en mi pantalla. Estoy viendo dos fotos, una del Ah, hueso ok. dañado y otra me parece que es el Ah, sí. fémur, no sé cuál otro Ok. es. Y si yo abro esto así tal cual, ustedes, o sea, ¿usted está viendo la pantalla igual lo que yo veo o no? Es que no sé qué estás viendo vos. Ah, ok. Ah, entonces sí puedo abrir el Zoom para verlos, muchachos. Sí puedo abrir aquí yo pensé que ustedes también veían lo que yo veía. No, Ok, no, entonces vemos dos fotos. En una era la misma imagen que ponía al inicio, ¿verdad? De un esquema con las partes del hueso. Y en el otro es un corte real de un hueso largo de un paciente adulto. Estos huequitos que se ven ahí o cavernas, por llamarlo de alguna manera, es lo que se conoce como trabéculas o el trabeculado. Y eso es tan carga, pero tan carga, tan perfecto, que incluso tienen un sentido para poder repartir o sea, no es que están ahí al azar, ¿verdad? No es que se formó, la forma de la trabécula es ahí al azar, ¿verdad? Sino que está destinado para poder repartir el peso y hacer menos compresión, como un arquitecto cuando diseña alguna estructura para repartir el peso y que no colapse. Es algo fascinante realmente. Ok. Y acá tenemos varias imágenes de los de todos los huesos del cuerpo humano. Al lado izquierdo van a ver un cráneo visto frontal y todos los colores que se ven diferentes son diferentes tipos de huesos que ya están unidos y fusionados. Por eso no es que nosotros podemos mover esos huesos, sino que están unidos por medio de una articulación, que las articulaciones lo vamos a ver en la siguiente, que es lesiones de articulaciones, no de estas propiamente, pero que vamos a definir articulaciones, pero una articulación no es otra cosa más que la unión de dos o más huesos, y hay diferentes tipos de articulaciones. En este caso, eh, estas articulaciones se llaman de tipo sutura y ya están completamente fusionadas. Ya no hay manera de que yo pueda sentir en dónde se une o no hay manera de que, ¿verdad? De que podamos pues mover esa parte. Ahora, si nos llevamos un golpe en la nariz, puede que pues estos huesos nasales ambos huesos nasales puedan desplazarse y fracturarse y demás. En los niños, lo que hablábamos, Jonathan, de las molleras, ¿verdad? De la fontanela, es Ajá. porque no se han fusionado completamente. Existen líneas de unión que son por otro tejido de momento diferente al hueso, ahí se va a estar pues desarrollando hueso hasta que lleguen a fusionarse
Y las molleras son estos huequitos de aquí, ¿verdad? Que son fontanela anterior, fontanela posterior. Y hay otras que son más difíciles de sentir, Tal ¿verdad? vez, Leo, Como, para que la gente se ubique, es que la sesión pasada estuvimos hablando de estas molleritas que se le llega a llamar a una membrana de la dura madre, que es muy suave en el niño cuando está recién nacido, los primeros no sé cuántas semanas de nacido, ustedes le pueden tocar esta parte superior del cráneo, digamos que aquí ustedes están viendo desde el techo la cabeza. Entonces esta parte es muy suave y es como, por lo que estaba señalando Leo, que todavía no se han cerrado estas, digamos, uniones de los huesos, ¿verdad? Que son articulaciones de una u otra forma que aquí sí llegan a, que no tienen movilidad después, ¿verdad? Y que son muy suaves y cuando un niño se cae, puede tener algún tipo de lesión importante si se golpea la cabeza en esta parte. claro. Y también sí, los susceptibles que son a algún daño, ya que no está conformada completamente el cráneo como lo tenemos en la vida adulta, que es uno de los huesos más fuertes, ¿verdad? Es decir, el hueso frontal o así, son huesos sumamente fuertes. Ok, aquí continuamos hacia abajo. Estas suturas, si nosotros tuviéramos un cráneo, podemos verlas como está el dibujo de este libro que es el Néter de Anatomía. Así se ven tal cual las suturas. Si tuviéramos un cráneo y podemos pues separarle las diferentes capas de piel que tenga y demás, sí se pueden ver tal cual. Pegado al cráneo viene la columna vertebral, que la columna vertebral pues es una serie de 32, si no me equivoco, ahorita vamos el número de 32 vértebras, y lo que hacen pues es soportar el peso. Las vértebras van a cambiar de característica de acuerdo al lugar en donde estén. Entonces esta primera vértebra que está aquí arriba, que es la vértebra C1, ahí se ve más o menos el nombre, se llama el Atlas, haciendo referencia a la escultura del Atlas que sostiene el mundo, porque aquí apenas en 2 puntos se sostiene el cráneo, entonces por eso se llama el Atlas. Y la C2 se llama el axis y se llama así porque articula con la primera como con un dientito. De hecho, se llama proceso odontoides ahí, o como con un dientito, y es como un eje que permite el movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha de la cabeza, y por eso se le llama el axis. Y el resto de vértebras ya sí se llaman C3, C4, C5, hasta 7 vértebras cervicales. A partir de las vértebras que sale un par de costillas, como se ve aquí, que sale esta primera costilla, este primer par de costillas, vamos a tener las vértebras torácicas. Entonces, desde T1 hasta T12, son 12 vértebras torácicas, aquí ustedes ven la última, a partir de las cuales de cada una nace un par de costillas. A esas se le llaman vértebras torácicas. Ya llevamos 7 y 12, 19. Después tenemos 5 vértebras lumbares. Entonces 19 y 5, 24, después sumando ahí. Estas 5 vértebras lumbares, si ustedes ven, no hay mayor soporte y son las que tienen y llevan el mayor peso del organismo y las que utilizamos malísimo porque nos agachamos hacia el frente para alzar una carga y la levantamos sin flexionar las rodillas, ¿verdad? Entonces estamos forzando realmente todos estos cuerpos vertebrales que suponen el peso y también todos los músculos de la espalda, que son un montón, ¿verdad? Porque usted dice que es raro, pero ahí dice que no hay nada, pues yo me agarro por detrás y por detrás yo siento duro, ¿verdad? Y de ahí no hay músculo, pero yo siento duro. De ahí, claro, es que hay no hay hueso, pero yo siento duro. Es porque hay una serie de músculos muy fuertes para poder soportar ese gran peso este, que llevan las vértebras lumbares. No en vano, el cuerpo vertebral, si ustedes ven el cuerpo vertebral, digamos, de una vértebra cervical y de una vértebra lumbar, y la vértebra lumbar tiene un cuerpo vertebral muy, muy, muy prominente, pues para aguantar todo ese montón de peso. Leo, Después de Sí, dime. eh, pregunta y comentario. Yo me Ajá. acuerdo cuando yo llevé anatomía en los Ujú. años 83, por ahí, 82, no me acuerdo. Hace muchos, muchos años no habían nacido muchos de estos chicos, ni vos inclusive, yo creo. Yo nací en el 81, en el 81 nací. Bueno, imagínate. Que este famosa vértebra, la segunda, que es el axis, Ujú, con este diente del axis que vos llamás, que es el que se inserta en el foramen craneal, ¿verdad? Para que ujú, la ujú. cabeza pueda rotar, como vos señalás.
Ujú, Nos mencionaban que un accidente muy peligroso, precisamente por las características de la columna vertebral, que es muy flexible para que el cuerpo pueda brincar, pueda doblarse, pueda hacer mil cosas sin que ésta se fracture, ¿verdad? Que una caída muy severa, ujú, sentado, podría hacer que la columna se contrayera de manera que el peso, la fuerza que se ejerce de abajo hacia arriba, ujú. haga que empuje ese diente del axis hacia arriba y toque la médula y pueda producir una lesión de discapacidad. Sí, de hecho, bueno, dentro de cada, o vamos a ver, de cada par o de cada vértebra sale un par de nervios que llevan información hacia cierto sector. No lo metí en la presentación. Iba a meter un poco ahí de médula espinal, pero era un poco complejo y nos íbamos, ¿verdad? Pero sí, de cada vértebra sale un par de nervios, ¿verdad? Que Que son son los los 12 nervios. nervios paracraniales que se llaman, ¿verdad? No, no, en ese caso sería nervios periféricos, pero los craneales Periféricos. salen de otro lado, sí, salen, digamos, salen directamente del cráneo, los 12 pares craneales. Ok. Y hacia abajo va a salir el nervio vago, nada más, el 10º par craneal, que lleva gran información ahí, simpática y parasimpática, a través, como paralelamente a la columna vertebral, digamos, paralelamente a la médula espinal. Entonces, de ahí van a salir esos pares de nervios, que son nervios periféricos, con información hacia diferentes partes. Lo que sí es que entre más alta la lesión, pues más daño hay. Ahí muy arriba, si hay lesiones muy arriba, sí ya son lesiones incompatibles con la vida. Por ejemplo, una luxación de la articulación atlanto-occipital se llama, al atlas, Ajá. con la base del cráneo, con el hueso occipital. Una luxación atlanto-occipital de ahí es como perder comunicación, ¿verdad? Y el paciente va a morir probablemente porque no hay paso de información y ahí arriba están centros respiratorios y un montón de cosas que no, o sea, va a ser incompatible con la vida. Sí, ¿Verdad? Y ni qué decir lesiones donde ya se dañe el hueso como una fractura o algo así, pues de vértebras o sea, entre más alta la lesión, más complejo. Hemos trasladado pacientes, hubo un paciente, un niño que trasladamos de una clínica privada que llegó por una caída y en la radiografía se demostraba una fractura del axis ahí, nada más se veía el huesillo partido, claro, era un paciente de sumo cuidado, estaba estable, estaba bien, pero era de sumo cuidado precisamente pues para evitar cualquier problema y daño a la médula espinal que sería un caos, ¿verdad? Leo, hay un muchacho con la mano levantada. Recuerden que les indicamos que las preguntas deberían de hacerse por el chat. Sin embargo, José Carlos, vamos a atenderlo, pero es que tenemos más de 170 personas y todo el Qué mundo bueno. pide la palabra, se nos puede complicar. Entonces, ¿cuál es su pregunta? No, más que todo preguntarle a Leonardo que si esos nervios periféricos que hace el referencia que van por la lumbar, ¿verdad? Son los Ujú. mismos que afecta cuando una persona padece de Guillain-Barré. Bueno, resulta que el síndrome de Guillain-Barré afecta en médula espinal, dentro de la médula espinal, en las astas posteriores de la médula espinal. Y sí, la información que sale y que entra por los nervios precisamente van a salir por este sector, dependiendo si es información motora sensitiva. Digamos, si es información sensitiva va a ingresar a médula espinal, si es información motora sale de médula espinal, van a verse afectados precisamente en este síndrome de Guillain-Barré. Muy buena pregunta. Pero básicamente la afectación es en médula espinal dentro, en cuanto a este síndrome que es... tengo que ir a estudiar aquí, si me vuelven a hacer otra pregunta estas del Eh, Guillain-Barré. Ah, Leo, nada más contarles que ya sí, subimos el formulario de asistencia. ok, súper bien. Entonces continuamos hacia abajo. Bueno, costillas, ustedes ven acá. El mouse sí lo ven, Jonathan, cuando yo lo muevo y Sí, sí, señalo algo. perfecto, Ok. perfecto. Las costillas entonces son 12 pares que salen desde cada vértebra torácica, o bueno, vértebra, sí, torácica, es el nombre correcto, hacia el frente y articulan con el esternón. Hay una línea de cartílago ahí y esta unión entre costilla y cartílago se llama articulación costocondral, que a veces nos duele. Puede que estas
uniones costocondrales nos duelan un poquitillo y sentimos un dolor tipo punzada, que si respiramos profundo se nos va y sentimos como que nos atraviesa de lado a lado. A veces pueden ser inflamación de estas articulaciones costocondrales, así también como lesiones en los músculos intercostales también es posible. Y los últimos 2 pares de costillas se llaman costillas flotantes, porque no articulan con nadie. Ahí están las que se quitan supuestamente para hacerse cintura ahí, ¿verdad? Entonces estas no articulan con nada. Los últimos 1, 2, 3, 4, 5 pares articulan con el cartílago del par número 6 o 7, ahí lo vemos, que es este reborde costal que nosotros sentimos acá, ¿verdad? Que nos palpamos como todo este reborde costal. Hacia abajo, después de las vértebras lumbares, hay unas vértebras que ya están fusionadas y hacen el hueso sacro, que es este de acá, que es lo que sentimos como atrás, encima de las nalguillas, digamos. Ahí, este es el hueso sacro que articula con este hueso de acá, que en conjunto todo este hueso alrededor se llama la pelvis. Va a variar la pelvis de una mujer y la pelvis de un hombre. Por ejemplo, esta es la sínfisis del pubis, va a ser un poquitito, en las mujeres puede separarse un poco más que del embarazo, por eso se ensanchan las caderas y demás para poder que el bebé pase pues por este canal, por este orificio. En los hombres ya esto está fusionado, ¿verdad? Porque no es necesario pues prepararlo para un embarazo, digamos, al hombre. De ahí hacia abajo seguimos con, bueno, aquí tenemos la imagen de la columna vertebral tal cual, vista por, digamos, de frente. Esta es vista de lado y esta es vista por detrás. Y estas apófisis espinosas se llaman a esto que sobresale de las vértebras, es lo que nosotros vemos en la espalda como las pelotitas, ¿verdad? Lo que sentimos. Bueno, la gente que es flaca, ¿verdad? Hay algunos que no se nos ve naditica. Eso es lo que nosotros vemos. Después de pelvis, entonces viene extremidad inferior. Vemos el fémur, es el hueso más fuerte del organismo. Esta posición inclinada no es casualidad, no es que salimos mal, ¿verdad? Que debería ser recto, sino que todo esto está hecho para poder aguantar peso, porque la mayor cantidad del peso va a estar en la parte superior, digamos, en toda la, digamos, de muslo para arriba, va a estar la mayoría del peso. Entonces, esto no es casualidad, sino que es para poder andar bien, para poder soportar todo el peso que soporta. Después del fémur viene la rodilla, después de la rodilla, esta es la tibia, lo que hablábamos, y al ladito es fíbula, este huesito de lado. Después tenemos el tobillo, que es una articulación compleja. Ustedes ven que es un montón de huesillos, y después los huesos del pie. Seguimos con miembro superior. Perdón, Leo, yo ahorita le resuelvo, muchachos, el tema del formulario, ya casi se los reenvío. Ay, juepucha, está. Después tenemos miembro superior, el hueso de aquí arriba, que es el húmero, ¿verdad? Este hueso de acá articula con el codo. El codo tiene un movimiento de bisagra nada más. El codo no, digamos, el movimiento que yo puedo hacer redondo en el codo, realmente me lo permite el hombro, pero o sea, si yo pudiera agarrar aquí duro y tratar de hacer un movimiento redondo solo con el codo, no, porque es una articulación de bisagra, solo permite, como decir, abrir y cerrar, digamos. Este otro movimiento que vemos acá cruzado es cuando movemos de esta forma la mano. Entonces, si tenemos la mano así, los huesos están aquí paralelos. Si yo vuelvo la mano, entonces voy a cruzar los huesos. Este hueso de acá es el radio y este es el cúbito o ulna. Y este movimiento se llama pronación y supinación. ¿Ok? Después tenemos la muñeca, que es un montón de huesillos, y después los huesos de la mano. Ahora sí, debemos pensar cuando estamos frente a un paciente que sospechamos de una lesión, así como lo vimos en trauma craneoencefálico, esto es pensando solo como si el paciente solo tuviera una fractura. Por supuesto que si tenemos un paciente que lo atropelló un carro, pues puede tener muchas otras lesiones más asociadas. Pero aquí estamos solo como pensando, no sé, me golpeé la pierna y tengo una fractura, digamos, como solo completamente ubicado. Entonces hay que pensar siempre en el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión es la energía
que conlleva, digamos, y los movimientos que conlleva, cómo resultó la lesión. En los adultos mayores es sumamente común, no es recomendable que haya alfombras sueltas en el piso, que haya zapatos o juguetes en el piso, o que haya animales pequeños o algo con los cuales, o animales en general, con los cuales se puedan tropezar. Se recomienda que haya agarraderas en las paredes, que no tengan que subir y bajar gradas, sino que haya rampas, muchas cosas para poder prevenir lesiones en el adulto mayor. Aquí vemos, en este caso el motociclista, por ejemplo, si el principal impacto fue el carro con la pierna y él pudo poner esta otra pierna acá y yo le pregunté eso tal cual, voy a buscar lesiones solo en esta pierna. Pero si más bien él se acostó sobre el piso sin que el carro lo tocara, voy a buscar lesiones en esta pierna. Entonces, es importante, esto es como para ejemplificar el mecanismo de lesión, como para dar un ejemplo del mecanismo de lesión. No es lo mismo si este carro venía a 5 kilómetros por hora a si venía a 60 kilómetros por hora, definitivamente no, y hay pues una ecuación matemática que demuestra eso para ver la energía involucrada de la masa por la aceleración al cuadrado. No es lo mismo un paciente niño que un paciente adulto. Probablemente si ponemos a un chiquito de 2 años o 3 años acá, el trauma va a ir directo hacia tórax y abdomen y va a ser una emergencia grandísima. Si ponemos a una persona muy alta, entonces el trauma va a ser en la pierna. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para saber que estamos frente a una fractura? Y definimos fractura como la pérdida total o parcial de continuidad de un hueso. ¿Ok? Entonces, esa es la definición, tal vez para nuestro caso, mejor de fractura. La pérdida de continuidad, ya sea parcial o total, de un hueso. Podemos clasificarla de muchas maneras. Podemos hablar de si hay fracturas cerradas o abiertas. Esto es, si el hueso rompe desde el interior hacia el exterior, o si el hueso no sale. Entonces tenemos cerradas y abiertas. Antes o en algún momento le podríamos decir simples o compuestas. Simple si no sale el hueso y compuesta si el hueso sale. Lo que pasa es que dice presta para error, porque hace pensar que una fractura que el hueso no sale y le decimos fractura simple, pero resulta que tardamos un montón sanando y nos operaron varias veces, entonces decimos, resulta que la simple no es tan simple, entonces mejor decirle fractura cerrada o fractura abierta. También hay otros tipos de clasificaciones que a nosotros no, u otros tipos, sí, o podríamos hablar de otros tipos de fracturas que a nosotros no nos competiría porque no tenemos cómo demostrarlo en la parte extrahospitalaria o de primeros auxilios, que es decir, si es una fractura transversal o es oblicua o es helicoidal o es conminuta, todo eso se refiere hacia cómo sucedió la fractura y hacia cómo están los huesos. Pero nosotros, para efectos de primeros auxilios, no tiene relevancia, sino que si tenemos estos signos o síntomas, entonces podríamos tratarlo como una fractura. Evidentemente, ya para el profesional en salud en el hospital, pues sí tiene mucha relevancia saber qué tipo de fractura es para saber, pues obviamente el tratamiento que deba darse, ¿verdad? Entonces, signos físicos, tenemos movimiento alterado de un miembro debido al movimiento en el sitio de la fractura. O sea, no podríamos, si yo tengo fracturado, por ejemplo, el húmero, esta parte de acá, no podría mover yo la mano fácilmente. ¿Por qué? Porque todos los huesos se agarran de ciertas partes todos los músculos se agarran de ciertas partes del hueso. Entonces no es como que yo pueda mover fácilmente otras partes de la extremidad que esté fracturada. Puede haber crepitación o rechinidos entre los extremos de los huesos. Si se mueven los huesos y chocan entre sí, o yo levanto un brazo y crepita, la mejor manera de ejemplificar los crépitos es como cuando uno estripa cascaritas de huevo, que suena como que traquea. La deformidad puede verse o sentirse, ¿verdad? Entonces, una extremidad una deformidad que yo evidentemente veo, ¿verdad? Y tengo las dos piernas del paciente, una está bien, pero la otra está hundida. O en ese caso, o sentirse, si es necesario, ¿verdad? No creo que sea necesario, pues,
hacerle sentir dolor al paciente. Luego, que haya contusión o haya daño alrededor de la fractura, sensación de dolor en el sitio de la fractura. La persona va a referir que le duele y duele bastante. El dolor con los esfuerzos del miembro con flexión o compresión longitudinal. Esto es, si yo trato de mover la pierna o le presiono, digamos que yo tengo una fractura acá, entonces yo trato de presionarle longitudinalmente o algo, y pues voy a tener dolor. Esto es sacado de un libro de trauma ahí, ¿verdad? Entonces es posible que haya cosas que no vayamos a realizar mejor. Deterioro de la función, y obviamente no vamos a poder, no sé, levantar fuerza ni ser efectivos con esa extremidad. Y también podemos hablar de inflamación en el sitio de la fractura. Entonces, hay hay una emergencia que podemos tener. Si nosotros tenemos una fractura en el fémur principalmente, que es un hueso largo, es el más difícil que se fracture, pero si se fractura es el más riesgoso. Por ahí a la par, en la parte interna, en la cara interna, pasa una arteria que se llama la arteria femoral, y esa arteria femoral tiene sangre y pasa como cerca de 1,5 litros, 2 litros de sangre por minuto. Entonces, si tenemos mala suerte, nos fracturamos el fémur y un fragmento del fémur o la parte distal de la fractura lacera la arteria femoral, podríamos tener una hemorragia severa en el paciente y ver que el muslo está inflamado y, pucha, como está hinchado el muslo por la fractura, pero eso podría ser un sangrado, más bien un sangrado, es posible que suceda, ¿verdad? Un sangrado que vaya a comprometer la vida del paciente. Ok. Leo, habían preguntado por ahí que qué cuidados había que tener con la osteopenia. Bueno, hay condiciones diferentes. No me metí mucho en todo esto porque hay diferentes tipos de células. Otra de las funciones del hueso va a ser una reserva de calcio mediante un mecanismo carguísima ahí que lo controla la hormona paratiroidea y una serie de células que se llaman osteoclastos y osteoblastos. Entonces, dependiendo de los niveles de hormona paratiroidea, ahí pueden haber niveles adecuados de calcio y demás. Pueden haber condiciones especiales en las cuales el paciente vaya a tener alguna alteración en el tejido óseo. Entonces, pues, de ahí la prevención y lo que el médico les recomiende. Por ejemplo, de no hacer deportes que sean riesgosos, ¿verdad? Y eso, e identificar la enfermedad que tenga. Y es difícil, o sea, vamos a ver. No es como que haya una regla, sino básicamente, pues, prevención, ¿verdad? Porque puede ser más susceptible con respecto a la osteopenia, hacia algún tipo de lesión. Leo, Entonces, pregunta, ajá, ¿por qué antes se solía, ahí estás poniendo los tiempos para que se unan digamos, un hueso, ¿verdad? Y todo ese asunto, ajá, que es más ajá, rápido en niños que en adultos. uh-huh, Antes se solía enyesar por un montón de semanas, una uh-huh, quebradura. Hoy día uh-huh. ya no se enyesa, bueno, tiene que ser un caso, no sé de qué tipo para que se enyese, pero ahora normalmente lo que hace es que se inmoviliza un poco y se disminuye el movimiento, pero no sé si a partir de que hay teorías ahora de que la rehabilitación es mejor un poco más activa para que no se deterioren otras, digamos, músculos o otros procesos implicados en la lesión y que sea más rápida la recuperación. Sí, bueno, de donde saqué estas imágenes, que es un libro de ortopedia bueno, parte de algunas imágenes y eso, hablaba de que un hueso va a sanar porque va a sanar. O sea, que el ortopedista lo que hace es encauzar que sane adecuadamente y hay diferentes tipos de cómo va a sanar el hueso. Hay una persona que en un semáforo que pida dinero, que él tiene una pierna fracturada y ustedes lo ven caminar y el hueso se mueve y ya a esa persona no le genera dolor, pero se ayuda de un bastón porque yo supongo que si se mueve mucho, pues va a ser, o sea, va a terminar en algo malo. Eso es uno de los tipos, digamos, de que sane, que no haya unión. No recuerdo el término, si era malunión de los huesos como tal. Otro puede que haya una unión retardada. Entonces, todo depende de la placa y la fractura. Pero el hueso de que va a sanar, va a sanar.
Muchas veces y ahora como existe tanta tecnología, tantos materiales, tantos estudios, pues es mejor tal vez someterse a una cirugía en donde estabilicen la extremidad y la recuperación va a ser en menos de 8 semanas que solo enyesar y puede que haya una inadecuada, digamos, osteosíntesis o algo así. Es posible que Carlos, eso sea, Jonathan. Ahí tal vez sería mejor como un ortopedista que nos responda. claro, claro. No, Carlos, Ujú, Carlos Mura, pregunta. ujú. Aló, Don Carlos, ahí no se Carlos. oye. Ahora sí, ¿me escucho? Ahora sí, ahora sí, Sí, ¿me ahora escucho? sí. Excelente, Ok, excelente. sí, yo hablando y con el micrófono apagado. No, para dar un poco más a la idea de eso, a mí me pasó un accidente en el hueso del escafoide. Ujú, Ahora que estaba viendo lo de los huesos de la muñeca, ¿verdad? ujú, Resulta que yo duré año y medio con yeso. ujú, Me acuerdo que me hicieron también 3 intervenciones. Me tocó un microcirujano, un ujú, doctor muy bueno aquí en Heredia, y resulta que primero me cortó, el hueso me lo quebré, fue algo muy extraño porque me lo quebré en un accidente automovilístico, pero resulta que el carro donde me golpea, el carro mío hace el cimbronazo, ¿verdad? ujú, Y ujú. yo tenía la mano En en el la palanca de volante. cambios, Ah, no, en la palanca de cambios. ujú, Y resulta que el cimbronazo donde sacude, me quiebra el hueso de la muñeca. ujú, Y ujú, resulta que yo sentía como esa sensación de que uno dice, es que me abrí la muñeca, y eso que uno se pone un poquillo de cinta y ya, ¿verdad? Y ahí se la va jugando, eso que se le inflaman los tendones. ujú, Pero resulta que cuando llego al hospital, el doctor que me atendió me estripó un poco más arriba del dedo gordo, y yo sentía que a mí me hicieron hasta llorar del dolor que yo ujú, sentía ahí, y me dijo que es que yo tenía ese hueso quebrado, estaba ujú, totalmente quebrado y se había fisurado y había hecho punticos de hueso por todo lado. ujú, Entonces me recomendaron que tenía que operarme lo más antes posible porque si no, él, como dice usted, lo que iba a hacer es que el hueso se iba a volver a formar ahí y me iba a hacer un callo, ujú, un ujú. callo óseo, le llaman ellos. Entonces la muñeca me hubiera quedado torcida. Y yo Claro, recuerdo que duré año y medio, me quitaron un pedazo del radio y me lo montaron ahí con un tornillo o con un pin, creo que fue la primera vez, y el pin se quebró y tuvieron que volver a quitar el pin y volver a montar porque el hueso no había pegado como un 35% de lo que ellos ocupaban del ujú, 100, y después la ujú, segunda vez sí lo volvieron a hacer y me quitaron otro pedazo del radio, lo volvieron a meter ahí y le metieron un pin y después me hicieron un tratamiento con células madres creo que fue algo así, entonces me inyectaron plaqueta en el hueso directo ujú. para que hiciera una cobertura y pudiera soldar el hueso y el tornillo lo pudieran totalmente forrar. Y gracias a Dios hasta la fecha, pues sigo practicando artes marciales y no tengo ya Ningún tipo ninguna de lesión. dolencia. No, Ujú. vieras que difícil, pero es Claro, cierto. claro, claro, claro. Muchas gracias, José Carlos. Tenemos otras preguntas. ¿Se Claro, puede desinflamar una capsulitis en un dedo después de que haya pasado bastante tiempo? hijo de pucha, ahí yo creo que igual sería mejor Fisio. consultar a un fisio o a ortopedista. Ahí está. Habría que ver si ha tomado medicamentos y habrá que... no, no, es que mejor tendría que verlo ahí un profesional. Recuerden chicos y chicas que Leo es un paramédico, ¿verdad? Hay fisios, hay ortopedistas, hay, como lo mencionó ahora José Carlos, hay microcirujanos, macrocirujanos, hay especialistas en todo tipo, especialistas en Microcirujanos muñeca, son especialistas en poquísimos tobillo, aquí. especialistas en rodilla. O sea, es algo muy complejo. Después de una operación de huesos de cadera, ¿cuánto tiempo de riesgo hay para que se formen coágulos? Oiga, qué pregunta, don Leo. Es, ¿Tiene es, idea? bueno, el riesgo realmente, mientras no haya movimiento, o sea, mientras esté encamado, hay un riesgo de una trombosis venosa profunda y lo que eso pueda traer, ¿verdad? La consecuencia que pueda traer, que es un trombolismo pulmonar. Entonces, mientras el paciente no pueda levantarse, ahí existe el riesgo. Por ejemplo, si la recomendación o depende del tipo de cirugía que se haya hecho de cadera, llámese reemplazo o lo que sea, eh, si es de 4 semanas, el riesgo va a existir mientras el paciente esté encamado. Entonces, por eso es que se anticoagula el paciente
y por eso es que se recomienda que camine, ¿verdad? En la medida que pueda caminar y cuando pueda caminar, pero sí, el riesgo definitivamente va a existir. Leo, hay otra pregunta aquí, una consulta. Hace 9 años sufrí una fractura en uno de los huesos de la mano. Tuve dolor, pero no fue tan intenso. Se me inflamó, pero a pesar de eso tenía algo de movilidad. Pensé que había golpeado, que me había golpeado, pero hasta ahí. Al año después me hicieron una radiografía y ahí me indicaron que tuve una fractura consolidada. ¿A qué se puede deber que no presentara tanto dolor? Puede, Al límite que solo pensé que solo era un golpe. Tenía 14 bueno, años. hijo puña, sí, bueno, la edad puede ser un factor, otro factor es que la fractura no haya sido completa, ¿verdad? También pues las personas toleran diferente el dolor, hay personas que van a tolerar diferente el dolor. Un estímulo doloroso que tal vez a mí me genere mucho dolor o a otra persona le genere mucho dolor, a otra persona puede que no le genere tanto. Entonces eso puede ser y se dio cuenta después con la placa que ahí hubo una fractura en algún momento. Eso puede ocurrir, ¿verdad? En ocasiones. Puede ser que no fue una fractura completa, sino que pudo haber sido parcial y ahí es a donde está después se ve la cicatriz o digamos cicatriz por llamarlo así, a donde quedó esa lesión, digamos. ¿Y por qué queda grande? Pues porque probable o notable, porque uno podría decir, pero si me enyesan no es lo mismo, al fin y al cabo no era de cirugía, pero es que al mover la mano, el hueso va a estar inestable y de que se va a sanar, se va a sanar. Lo que pasa es que va a sanar pues con estas complicaciones, ¿verdad? Chicos, Probablemente. Leo, es que tenemos varias preguntas. Ok, ok. Recuerden que se les indicó al principio tratar de hacer las preguntas por el chat, porque no podemos dar la palabra porque la gente se abusa con el tiempo y tenemos varias preguntas. Dice Amanda, en mi caso que tengo la nariz quebrada, pero el Ajá. accidente pasó hace 2 años y cuando me la golpean se me viene la sangre y no fui al hospital, ¿qué pasa? Nariz, ¿verdad? ¿Fue que dijo? Perdón. Sí, nariz. Ajá. Bueno, tal vez que se venga la sangre, digamos que sea por la fractura, tal vez no. Ahí en la nariz existe, es muy vascularizada, porque una de las funciones va a ser calentar el aire, entonces hay una red capilar que va a estar muy irrigada y va a ser propensa a que haya sangrados cada vez que le golpee la nariz o que nos asoliemos o algo así, o o tengamos rinitis o estemos resfriados. Pero ahí lo mejor sería ir al médico, otorrino o a un médico general, ojalá otorrino y digamos, o sea, ojalá especialista que sea otorrino, porque se le va a explorar el área y dar el tratamiento que sea, ya sea cauterizar algún vaso sanguíneo o algo así, pues. Dice Fabricio, si los huesos siempre se curan, entonces, ¿qué son las prótesis de cadera? Ok, probablemente no valga la pena, por ejemplo, en un paciente que tenga una lesión de cadera. Voy a devolverme un poco atrás. Vamos a ver si me puedo volver atrás. Ok, esta articulación de acá, vamos a ver si se ve en otra imagen. Esta articulación de acá que estoy señalando es la cadera. Realmente si hablamos, o sea, si queremos ser muy finos, si hablar de fracturas, una articulación no puede fracturarse porque dijimos que la fractura es la pérdida de la continuidad de un hueso, pero aquí no es un hueso continuo, me explico, o sea, la pelvis no se continúa en un solo hueso con el fémur, sino que hay una articulación, que la articulación es la unión de 2 o más huesos. Lo que pasa es que a este tipo de lesiones se les conoce como fractura de cadera, pero puede ser una lesión, vamos a ver si tengo como algo con que rayar aquí. Pantalla, no, aquí pluma. Ok, puede ser una lesión acá, ¿sí ven esa raya? Sí, Sí, ok, puede ser una lesión acá, que eso sería cuello del fémur, puede ser una lesión acá, puede ser una lesión acá. Entonces son muchos los tipos de lesiones que pueden pasar o incluso solo un fragmento. Entonces, si el paciente, vamos a ver, si el paciente se le practica una cirugía para estabilizar esto de alguna manera, pero eso le va a repercutir y va a sanar inadecuado y no va a poder caminar o se va a fusionar, entonces ahí es a donde vienen los reemplazos de cadera. Entonces se puede
utilizar una prótesis que va a sustituir toda esta área y va a sanar mucho más rápido que lo que sanaría esperar a que regenere el hueso propiamente dicho ahí. No sé si me explico, si hizo un enredo. Eso es de acuerdo a lo que leí en el libro este Otra pregunta, Leo. Ajá. Yo tuve justamente una fractura parcial en la rodilla, Ok. pero no fui al hospital y eso fue de niño. Al tiempo la rodilla me empezó a fallar y el doctor me dijo que debía esperar, ya que cuando creciera y me quedó al final mal. No puedo caminar largos trayectos, ya que me produce mucho dolor. Sí, ya ahí sería mejor que consulte con un ortopedista para saber si hay posibilidad de solucionar. O con un fisioterapeuta que le ayuda pues a entrenar otro grupo, otra serie de grupos musculares o la técnica adecuada del caminar o el andar. Dice Zair, ¿una fractura se puede dar en el mismo punto 2 veces? Sí, claro, puede pasar, aunque normalmente el tejido de cicatriz, digamos, del tejido óseo va a ser más fuerte, pero puede que sea contiguo, digamos. Qué sé yo me fracturé aquí, sana, y después volví a hacer, así agarré el brazo para fracturarme al propio y puede que sea contiguo a donde se fracture, pero sí, sí puede pasar, claro, en el mismo. A mí, esta de Ujú. José Miguel Medrano dice, a mi mamá le hicieron un reemplazo de cadera con injerto y camina Ujú. perfectamente bien Claro, y no parece que lo hubieran operado. La operación fue un éxito. Otra, claro, Marjorie, definitivamente. tengo una consulta. Cuando hago trabajos agachada, me duele la parte baja de la columna, haciendo que me duela terriblemente, como Ujú. punzonazos, y cuando el cuerpo se me enfría y me siento o acuesto, no puedo moverme más. Es un dolor terrible en la pierna derecha. Siempre se Ujú. deberá a una lesión en la columna y el dolor de la pierna que está ligado a la columna, ¿qué será? Eso parecía como ciático o otra cosa, ¿verdad? Sí, es probable que sea, y ahí definitivamente tiene que iniciar consulta con el médico porque hay que explorar. Entonces pueden, digamos, haber herniaciones que le provoquen ese dolor y que le esté afectando el nervio ciático, por eso se va hacia la pierna y podría ser como hacia atrás de la nalga, que salga como hacia la parte de atrás de la rodilla. Este, entonces sí, definitivamente hay que ir. También hay enfermedades reumatológicas que pueden causar eso. Entonces sí, el médico ya ahí verá cómo se recomienda, ¿verdad? También corregir la postura de cómo se agacha. Si ya usted tiene una posición que le incomoda, pues evitar realizar esa posición, ¿verdad? Y ver al paciente si se puede corregir algo del peso, si se puede corregir con algo de ejercicio, si se puede corregir también con antiinflamatorios, y depende del tipo de enfermedad. Si es reumatológica, pues que la vea el especialista como tal. Leo, una Sharon dice, una Ajá. familiar tuvo un fuerte golpe en la cabeza hace muchos años y nunca fue al hospital. Después de eso ha sufrido de fuertes dolores de cabeza. ¿Esos dolores pueden ser causa del golpe? Sí, claro, podría ser causa del golpe, pero sí, mejor que podría ser, o podría ser que estemos relacionando un evento posterior con el evento previo, ¿verdad? Entonces habría que ver la paciente, igual volvemos a lo mismo, tiene que verlo un médico para poder investigar sobre el dolor, a ver cómo es el dolor, eh, y ya poder orientar si se debe al trauma o si simplemente es algo aislado, cefalea migrañosa, digamos, algo así. El 60% de los dolores de cabeza son tensionales, un 15% es cefalea migrañosa y en el resto, en el 25% se derivan otro montón que dentro de esas causas también está pues por traumas craneoencefálicos previos. Dice José Carlos, Ujú. cuando se da una fractura y hay inflamación en el momento, ¿qué debemos hacer? Ok, aquí vamos entonces súper bien con esa pregunta. Vamos con la siguiente, que es, ahora sí, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros debemos asegurar escena, no entrar donde el paciente, si corremos riesgo, ¿verdad? Que si yo está en el río, está en un barranco, entonces vamos a bajar por la ladera agarrados de zacate o algo así, no, ¿verdad? Si corremos riesgo, no. Debemos solicitar ayuda cuando sospechamos que hay una fractura. Esto es de primeros auxilios, ¿verdad? Ver que el paciente respire, tenga pulso, que no haya sangrados importantes, y luego debemos inmovilizar la extremidad afectada. Ahora sí, ¿cómo inmovilizarlo? De ahí,
o difícilmente tengamos en la casa todos férulas rígidas o algún tipo de férulas en nuestras casas, pero podemos utilizar diferentes cosas para poder inmovilizar una extremidad. En esta imagen vemos cómo utilizan la otra pierna, que es la pierna buena. La utilizan para inmovilizar y esto no son otra cosa más que pañuelos triangulares. Ahorita vamos a ver. Ahora, si ustedes inmovilizan, bueno, y hay que rellenar. Si ustedes tuvieran un paciente con una fractura y no rellenan en el centro y aprietan mucho, háganlo ustedes mismos. Cuando se acuestan boca arriba, normalmente las piernas tienden a estar un poco separadas más en la parte distal, digamos, en los pies. Entonces ahí podemos rellenar con algo más, con almohadas o algo, pero por eso traía esta imagen para dar un ejemplo sobre improvisar en el caso de extremidades inferiores. Acá vemos, esto es con una revista o periódico, esto es con pañuelos triangulares, esto es con una tabla y pañuelos triangulares, que los pañuelos triangulares se usan como corbatas, digamos, o como cinturones. Y es importante, ahorita hay unos puntos, es importante rellenar estas depresiones óseas y también acolchar las salientes óseas. Por ejemplo, si aquí no tuviera el zapato y la media y yo aprieto duro, pegar el talón, y esto fuera una tabla así, ¿verdad? Tabla que agarramos de madera sin forrarla en nada, sino que la agarramos y la encontramos, entonces esto puede generar dolor, entonces debemos acolchar estas partes que pegan contra la tabla y rellenar estas otras para hacer que la extremidad quede bien asegurada. Y eso sí, inmovilizar la extremidad como se encuentre, ¿verdad? En cuanto a extremidad superior, lesiones en clavícula, en hombro, en húmero, en codo, en antebrazo, en muñeca, generalmente la mayoría se pueden inmovilizar de esta forma. Rara vez, o sea, o difícilmente nosotros tenemos esta posición recta completamente del brazo. Entonces, si hacemos esto, más bien le causamos dolor al paciente. Generalmente el paciente con hacer esta posición en miembro superior, el paciente va a estar bien. Una buena inmovilización hace que el dolor disminuya bastante. No es el tema de esta charla, pero una luxación en el codo, esa sí va a ser imposible optar esta posición. Una luxación en el codo no va a tener esta posición y va a doler demasiado mientras esté fuera de su lugar. Y no es ninguna luxación se debe reducir, salvo que un médico lo haga, ¿verdad? O un ortopedista lo haga. Pregunta, Leo, porque hay varias. Ajá. ¿Qué se recomienda para una luxación de rodilla, Catherine? Si gusta, se lo vemos, Jonathan, el jueves, ¿verdad, Catherine? Okay. Que es el de lesión en articulaciones. Ok, Melina, ¿las fracturas en la mandíbula son muy dolorosas? No sé. Hijo de puña, sí. Sí, realmente cualquier fractura es dolorosa, sí. Doña Anita, buenas tardes, don Leo y don Jonathan. He Hola, Anita. observado que a algunas personas se les va torciendo la rodilla, no solo a deportistas. ¿Qué tiene que ver eso con... ¿qué tienen que ver esas cosas y con qué y por qué? Bueno, mejor lo metemos en lesión en articulaciones para meter desgaste, Jonathan. Ya más me pusieron tarea aquí. Eso es como desgastes con Leda, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, Charlotte. Hace unos 2 años entrenando me fracturé el dedo gordo del pie y no hubo atención media. Ahora cada vez que entreno se me dobla el dedo muy feo. ¿No hay alguna manera de curarlo? Ortopedista igual. Sí, habría que ver si puedo usar férulas o vendaje o algo así. Pero eso fue que no se lo vio, ¿verdad? Sí, pero sí tendrán que hacer placa, a ver qué tal y hacer placa, a ver qué tal. Digamos que sí lo veo un médico, ¿verdad? A ver qué solución puede tener o si no, férulas o algo. Ok, dice Alan que si ahora le puede pasar otra vez la diapositiva con el procedimiento de los 4 pasos. Ok. Listo, vamos a ponerla mientras seguimos con la... Ajá. Daniel Chavarría. Tengo una fractura en mi hombro derecho y me afecta cada vez que alzo mi mano. ¿Es normal? Claro. Bueno, es probable, no sé, habría que ver qué tipo de lesión tiene, ¿verdad? Si es luxación o qué es lo que tiene o hace cuánto tiene esa fractura, porque, bueno, esa lesión, porque si es a este tipo de movimiento, entonces podemos hablar que es la articulación como tal que puede estar dañada.
Entonces sí, tendría que verlo igual médico y luego el terapista le ayudaría con ciertos ejercicios. Esa es Y el una médico pregunta. para ver. Ujú. El que preguntó fue Daniel Chavarría. Esta, José Daniel. Carlos, ¿es recomendable tomar medicamentos en el momento de la fractura para el dolor? Hijo de puña, qué buena pregunta. Vamos a ver, si en una casa hay que hacer una reparación o en un edificio hay que hacer una reparación, cuanto más operarios, ¿verdad? Trabajadores lleguen, más rápido se realiza la reparación. Lo que pasa es que el montón de operadores, digamos de trabajadores que lleguen, hacen mucha bulla y generan mucha incomodidad en el vecindario. Lo mismo es una analogía con un tejido que esté dañado. Entonces tenemos tejido óseo dañado y la inflamación es porque hay un mecanismo de que se active el flujo sanguíneo hacia la zona, pues para que lleguen a reparar todas las células que tienen que reparar y para que lleguen todos los componentes que se necesitan para poder reparar. Entonces, si nosotros tomamos un medicamento buenísimo para el dolor, un antiinflamatorio carguísima que bloquee toda la cascada de la inflamación, estaría limitando el aporte o estaría limitando o estaría enlenteciendo la regeneración del tejido. No sé si me expliqué bien. No en vano, cuando un paciente tiene una fractura, se recomienda acetaminofén, porque es un medicamento puramente analgésico, no antiinflamatorio, y por lo tanto no va a retrasar el proceso de regeneración. Ahora, sumado al acetaminofén, se pueden utilizar otra gama de medicamentos que no son antiinflamatorios, sino que son analgésicos puramente, como por ejemplo tramal u otros que no, digamos, una familia de diferentes medicamentos. Pero es una muy buena pregunta. Si yo tomo el mejor antiinflamatorio que existe, así el último que sacaron, podría enlentecer un poco el proceso de regeneración del tejido óseo dañado. Leo, esas últimas 3 preguntas para que puedas ir cerrando, porque si Ajá. no, vamos a llegar hasta Josué, porque si Ok, no, hasta Jimena, porque ok, si no, estamos ya mal de preguntas, porque nos van a dar ok. las 8 aquí. Tengo que hacer la guardia, tengo que hacer la guardia en la noche yo, Jonathan. Bueno, imagínate, yo me quebré la muñeca y realmente nunca sentí dolor. Bueno, qué suerte, ¿verdad? Ajá, sí. Melina, sí, son dolorosas, pero porque siempre habrá un dolor permanente. Será por las platinas. Ellas causan dolor. Ellas causan dolor. Pregunta si las platinas causan dolor. Ya podría mejor consultar por si de igual fractura, a ver, por una radiografía, a ver si es que han cambiado de lugar o algo puede suceder. Y si no, pues de tratamiento contra el dolor que podría tomar. Y sería una paciente pues candidata a tomar tratamiento pues más tiempo, ¿verdad? Yo sé que no se recomienda durante mucho tiempo, pero eso de que queda a manos del médico si es mejor. Dice Glenn, yo me fracturé la clavícula, tiempo después la muñeca. Ambas fueron en el brazo derecho. Debido a eso, no he podido... eh, Debido a eso no pude hacer fuerza o lanzar cosas. Siento que perdí fuerza en el brazo o a qué se podría deber. Yo creo que no tuvo un buen tratamiento y una buena rehabilitación, pensaría yo, ¿verdad, Leo? Sí, sí, habría que ver hace cuánto, porque definitivamente un brazo que no se movió durante un tiempo, primero una fractura y después otra, puede haber atrofia muscular, entonces requiere rehabilitación para retomar eso, pensando en que el hueso sanó adecuadamente, digamos que ambas fracturas sanaron adecuadamente. Si ya hubo algún problema de en cómo sanó la fractura, entonces sí ahí podría presentar un problema, pero igual tendría que verlo un médico para poder llegar a eso. Y Ya ahí no le está ayudaría mucho un fisioterapeuta, ¿verdad, Jonathan? así, claro. Ujú, ujú. Eh, Vamos con la última porque ya no podemos, no, y hasta Jimena llegamos, dije. Ujú, ujú. El tratamiento ese que pones ahí, Leo, el punto 3, A, B, C, D, E, ¿a qué se Ok, refiere? A es abrir vía aérea o A viene del inglés airway, B viene de respiración, debe saber que el paciente respira, breathing, C viene de pulso, saber que el paciente tiene pulso o sangrados importantes, que es de la C de circulation, D es de déficit neurológico y E es de exponer al paciente o, digamos, cortar la ropa en el área de la lesión. A eso se refiere, en revisión primaria. Bueno, Jimena había puesto aquí algo ya que decía que era para revisar los signos vitales y otras cosas. Ujú, Ok. ujú, Entonces, ujú, Leo, ya no voy a atender más preguntas porque no puedo cerrar y ya se ujú. nos fue el tiempo. Ok, ok. Entonces, anda cerrando. Ok.
Vamos a seguir acá. Ahora sí, ¿cuáles serían entonces los pasos? Si los queremos notar, sería inmovilizar las articulaciones cercanas. Eso quiere decir que si yo tengo una fractura acá, entonces debo inmovilizar la articulación antes y después, o antes y después, ¿verdad? En este caso, como vimos el cabestrillo, pues estoy cumpliendo con eso. Como vimos en las piernas, estoy cumpliendo con eso. Debemos acolchar las salientes óseas, lo que les decía ahora de si el paciente, pues hay una parte que va a pegar con la férula y que duela, debemos rellenarla, debemos acolcharla, perdón, y debemos rellenar los espacios vacíos, como vimos ahí en rodillas o como detrás del talón o algo así. No debemos ajustar el cinturón o el pañuelo triangular sobre el sitio de la lesión. Debemos dejar los dedos por fuera, los zapatos y medias siempre se quitan. Hay que vigilar constantemente porque puede que si hay inflamación en la articulación y nosotros hicimos la inmovilización con cierta fuerza, esa inflamación pueda ocasionar que se nos obstruya el flujo sanguíneo o el retorno venoso. Entonces hay que vigilar por si hay que estar soltando un poco la presión y debemos inmovilizar tal como se encuentra la extremidad. No debemos, digamos en nuestro nivel o en nuestro caso, ¿verdad? Recolocar huesos o acomodar las extremidades de alguna manera. Por último, un ejemplo de lo que es el pañuelo triangular. Ven que es grandote. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se hace el cabestrillo. Es algo sumamente sencillo y el pañuelo triangular los venden, traen un par de gasillillas por si lo van a usar. Vale muy barato, ahí de manta, muy, muy barato, menos de $1000 pueden costar. Los venden en farmacias o ventas de equipo médico y no toman mucho espacio para tener. De mi parte, Jonathan, era lo que tenía preparado para fracturas. Ok, perfecto, Leo. Más bien te agradezco mucho y entonces no me queda más que agradecerle a todos los que han participado hoy, que fue una población súper importante, 170 y pico que vinieron. Un montón. Sí, muy bien. Y entonces agradecerles. El próximo jueves estaremos viendo una charla con Leo otra vez esta va a ser de lesiones Articulaciones. en las articulares, lesiones en las articulaciones, ¿verdad, Leo? Correcto, exactamente. Si no Así me será. equivoco, entonces están cordialmente invitadas para que nos acompañen a partir de las 6 de la tarde. Listo, que estén muy bien. Muchas gracias a todos.